Hola, bienvenidos. Mil bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hoy vamos a estar hablando acerca de una entrevista con el diablo. Una entrevista es cuando alguien tiene un diálogo con otra persona y aquí estamos viendo en esta enseñanza que voy a hablar acerca del diablo. Yo sé que puede asustar un poquito a algunos, pero no tengas miedo. Cristo lo venció en la cruz. Está derrotado en el poderoso nombre de Jesucristo. Esta entrevista que Jesús le concede en el capítulo 4 de Mateo, donde el Señor le concede esa entrevista y puede tener una conversación con ella, yo creo que es la segunda vez que desde cientos y cientos de años el Señor se digna a poder hablar, a tener una conversación, a tener una entrevista con el diablo. Encontramos otro diálogo de Dios con Satanás en el capítulo 1 de Job. Ahí es donde vemos que se inicia un diálogo y ya conocemos la historia de Job. Y ahí podemos ver donde Dios pues, puede concederle, ¿no? Una pequeñita entrevista. No es muy larga, ni la de Job, ni tampoco esta, porque al final, en ese desierto donde Jesús es tentado por el diablo, son 3 tentaciones y al final acaban. Con esto te estoy diciendo que toda tentación tiene su inicio y su final. Que no hemos recibido una tentación o una prueba que Dios no nos haya dado la salida para poder salir de esa tentación, de esa prueba. Dios nos conoce y sabe que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Es bueno que aprendamos. Como dijo un general, un buen general sabe muy bien cómo se mueve el enemigo. Entonces, por encima de todo, hay que conocer a Dios. El que conoce a Dios, el que tiene a Dios de su lado, no tiene miedo de ningún enemigo. Pero también nos dice la palabra de ser astutos y de saber, de conocer y de medir las cosas, ¿no? Jesús dijo que hombre, una persona insensata, ¿verdad? Es aquella que antes de edificar una torre, antes no ve los materiales, lo que él tiene, lo que puede construir antes de ponerse a construir y endeudarse. Entonces, es de sabios conocer a este enemigo que, vuelvo a repetir, está vencido en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a leer esta entrevista. Mateo, capítulo 4, ahí podemos encontrar esta palabra donde en mi Biblia, en Reina Valera 60, le llama tentación de Jesús. Capítulo 4 de Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria y gracias a Dios por su palabra. Bueno, lo que vemos aquí al principio en esta entrevista, antes de que empiece la entrevista, antes de que tenga ese diálogo, donde aquí aprendemos que a veces pues, el enemigo viene a tentar, el enemigo viene a pincharnos, a acusarnos, a hacernos caer. Antes de todo eso tenemos que aprender lo principal, que es en el versículo 1, que dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que no fue el diablo el que lo llevó, sino que fue el Espíritu de Dios. Los que somos de Cristo tenemos la confianza, lo que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la confianza que es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos dirija, aunque el lugar
a donde nos esté dirigiendo no sea muy apropiado delante de nuestros ojos, aunque el lugar donde nos lleve puede que esté el diablo, pero aún ahí es el Espíritu Santo el que nos está llevando. Es el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Así que vemos en todo momento, bajo toda circunstancia que estemos pasando, en cualquier momento, yo no sé tu problema, pero yo veo que en mis problemas, en cualquier lugar donde yo me encuentre, en cualquier desierto, en cualquier tentación, sé que el Espíritu Santo está conmigo, al igual que está contigo. No temas ni desmayes en el nombre poderoso de Jesucristo. Puede que alrededor estés viendo desierto, puede que veas sequedad, puede que veas alacranes, escorpiones y serpientes, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté contigo ahora. Ahora mismo el Espíritu Santo, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te digo en el nombre poderoso de Jesús, tú tienes ahí en tu hogar, tienes al Espíritu Santo. Está contigo, confía. Esta palabra va acerca de confianza. Vamos a estudiar estas 3 tentaciones tan interesantes que nos descubren a nuestro enemigo. Este enemigo ha quedado descubierto en estas tentaciones. Aquí se descubre cómo él tienta, aquí se descubren sus planes, aquí se descubre cómo él nos ataca. Aquí se está descubriendo la inteligencia, su mente, la mente del diablo. Y así podemos también, de esa manera, cuando recibamos el ataque, saber muy bien cómo defendernos de cada ataque. Y la mejor manera que podemos hacer es a la manera de Jesús. Jesús se defendió con la palabra, con la escritura. Por eso necesitamos estar fuertes en la palabra de Dios. Así que en este nuevo año, en este nuevo tiempo, si no has leído nunca la Biblia, comienza un plan de lectura, comienza un estudio bíblico. Puedes hacerlo en tu casa o a lo mejor por internet también hay estudios bíblicos, pero apúntate a algo y estudia la palabra de Dios que te va a dar seguridad y con la que vas a poder estar rechazando todo ataque del enemigo. Muy bien, vamos a entrar en la primera tentación. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues lo lógico es que tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo hambre. Y entonces, dice el versículo 3, y entonces cuando viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, primero, la primera tentación con la que el diablo va a atacarnos, con el primer plan de batalla, lo evidente, lo natural, lo que él está viendo. Porque si algo tiene el enemigo es que es un analista. Satanás es un analista, es un investigador. Él es un cotilla impresionante de la vida humana. Él está analizando, él está viendo e intenta ver qué flanco tienes tú más débil, cuál es esa grieta en la muralla, cuál es nuestra debilidad. Él cotillea como aquella mujer que contaba un pastor, que una mujer en la congregación estaba escuchando un mensaje que este pastor estaba predicando y el hombre, este amigo predicador, estaba compartiendo acerca de Jesús, acerca de que Jesús fue niño, que Jesús desde pequeñito pues obedecía a sus padres y que barría allí en la carpintería y que ayudaba a su padre en la carpintería y que se fue haciendo mayor y era una persona obediente, que desde pequeñito trabajaría con su padre en todas las tareas que esa carpintería pues necesitasen, ¿no? Entonces él iba a pasar ya de tema a decir, bueno, y cuando se hizo más mayor Jesús iba a predicar, pero esta mujer en medio de esta reunión levantaba la mano insistentemente, levantando la mano, y al final el pastor le dio paso por su insistencia, y aquella mujer es que no se podía aguantar una pregunta, y ella preguntó, pero yo quiero saber antes de que usted siga, le dijo la mujer, con la carpintería que hicieron, ¿la vendieron o la traspasaron? Bueno, pues como esta mujer así de cotilla, así de investigador, ¿verdad? Como esta mujer que lo quiere saber todo, ¿verdad? Que todo lo quiere analizar y saber hasta el último detalle, ¿verdad? Esa curiosidad es la que el diablo usa para analizarnos, para vernos y ver dónde está nuestra debilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es una evidencia de cómo se mueve el enemigo. Lo primero que va a hacer, la primera tentación, es nuestra necesidad más evidente. En Jesús la necesidad más evidente que se veía, por donde mejor podía atacar al enemigo, era por el hambre que tenía. Después de tantos días sin comer, pues lo natural es que tuviese hambre. Allí fue a atacarle.
quiere decir que cuando el enemigo ve la debilidad, ahí está el ataque. Por eso, querido hermano y hermana que me estás escuchando, amigo, que escuchas este mensaje, lo primero que tenemos que entender es aprender a ser cautos, a no descubrir nuestro corazón, como el pez, dice que muere por la boca. Muchas veces confesamos nuestro interior y al confesar nuestro interior, el enemigo, que es un cotilla, está escuchando y dice, eso te duele, que por ahí esa es tu debilidad. Pues ahí es donde manda ejércitos con dardos, con flechas, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que esa guerra se incremente y al final caigamos en esa tentación. En la tentación de al final estar decaídos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo mensajes. El enemigo puede usarse de personas para que, sabiendo nuestra debilidad, esas personas vengan y justamente el problema que tú tienes, lo que tú tienes en tu corazón, tu herida tan grande o esa necesidad, esa debilidad, no sé cómo llamarlo, pero la circunstancia que tú más, en la que tú eres más débil, ahí cuando él lo sabe va a atacar más. Por eso tenemos que ser cautos, por eso tenemos que poner, como estamos aprendiendo, a poner guarda en nuestra boca. Pon un guardián en tu boca, para que no salga de tu boca lo más profundo de tu interior, para que no declares la debilidad, sino declares fortaleza en el nombre de Jesús. Mira, creo que fue el emperador, si recuerdo bien, un emperador romano, creo que fue Augusto, que estando en el campo de batalla, luchando contra los bárbaros, allí en el norte, imagínate el frío que hacía, impresionante, estaba durante muchos días con mucha guerra y no podían contra ellos. Él era general en aquella época, este emperador. Dirigía a su ejército contra los ejércitos bárbaros y estaban atacando. Entonces, este general, Augusto, se puso enfermo y empezó a tener unas fiebres tremendas. No recuerdo muy bien, pero creo que sobrepasaba los 40 grados. Tenía una fiebre de más de 40 grados, creo que era. Entonces, su primer capitán empezó a decirle, bueno, quédese en la tienda, no luche, nosotros lucharemos por vosotros, voy a decirle al ejército que está enfermo y no luche. Entonces, este general enseguida reaccionó y cogiéndolo a este primer capitán le dice, si le dices a alguien, si tú le comentas a algún soldado de aquí que yo estoy con fiebre, que yo estoy enfermo, al primero que voy a matar va a ser a ti. Ponme ahora mismo la armadura, voy a salir a batallar. Entonces este general salió con esa fiebre, montado en su caballo, se dirigió a los bárbaros y venció a todas esas tribus bárbaras, con fiebre y con todo. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo no tiene que saber nuestras debilidades. A veces somos nosotros los que caemos en nuestras propias trampas. Por eso no confieses tus debilidades. Si tienes que confesar tu debilidad, confiésala en oración. La oración le va a estar diciendo al enemigo, contigo no hablo, perdona, contigo no estoy hablando. Yo tengo confianza con Dios. Mi palabra, mi declaración va con Dios. Yo hablo con Dios. Lo que queda con Dios, ahí se queda con Dios. Y habla lenguas. Venga, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, yo hablo más lenguas que todos vosotros, ¿verdad? Dice, es decir, que el apóstol Pablo hablaba muchas lenguas. Las lenguas es el lenguaje secreto que los diablos, que el demonio no puede escuchar, no puede entender. Él no entiende el lenguaje celestial porque él es del infierno, él no es del cielo. Pero el lenguaje celestial, las lenguas que habla la palabra de Dios, el don de lenguas, las lenguas que los cristianos tenemos que tener, es el lenguaje con el que podemos hablar, que los ángeles entienden, que el reino de Dios entiende, que el trono de Dios entiende. En ese lenguaje tú vas a estar declarando todo el interior de la profundidad de tu corazón, donde todas esas cosas que tú estás con tus debilidades, con tu momento de agonía, en eso, todo eso va a salir dentro de esas lenguas. Como aquella mujer que había muerto su hijo. Cuando alguien le preguntó, ¿cómo está tu hijo? Mi hijo está bien. Eso es lo que declaro. Yo declaro que mi hijo está bien. Voy a hablar con el profeta. Voy a hablar con la palabra. Entonces hablamos con la palabra de Dios. Habla las lenguas. Si todavía no has recibido el don de lenguas, es libre para ti. No hay ningún impedimento que recibas las lenguas. Solo tienes que clamar. Dice la palabra en Hechos. Dice que los hijos y las hijas hablarán nuevas lenguas, recibiréis el Espíritu Santo y vendrán nuevas lenguas. Es un don del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, tú tienes don de lenguas, tú puedes hablar las lenguas. Así que en esta hora, si quieres para este vídeo, pero empieza a clamar al Señor y decirle, si no tienes esas lenguas, dame lenguas, bendito Dios. Espíritu Santo, ayúdame a hablar en lenguas.
me voy a esforzar hasta que reciba esas lenguas. Y cuando estés hablando esa lengua celestial, el enemigo va a estar confundido. El enemigo se va a confundir. El enemigo va a pasar como dice la Escritura, que cuando el pueblo empezó a orar y a ayunar y a buscar a Dios, dice que el enemigo empezó a matarse entre ellos, se confundieron y empezaron a matarse entre ellos. Digo una palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. Recibe ahora las lenguas en el nombre de Jesús. Habla la lengua, suelta tu lengua espiritual en el nombre de Jesús. Habla el lenguaje del cielo, el lenguaje que te conecta con Dios, el lenguaje de bendición. Habla lenguas ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Habla el lenguaje que derrota, que confunde a Satanás. Aleluya, aleluya. Empieza a hablar las lenguas poderosas del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Jesús le respondió, como en las siguientes ocasiones en esta entrevista, le respondió con la Escritura, con la palabra de Dios, la palabra que vence al enemigo y le cierra la boca. Él le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, esto mucha gente ha dicho, bueno, ¿y qué voy a comerme? ¿El libro? ¿Me voy a comer la palabra? Bueno, no te lo comas físicamente, ¿vale? Pero sí cómetelo espiritualmente. Cómete la palabra espiritualmente. Porque el que come la palabra espiritualmente, cuando hay una Biblia abierta en una casa, hay pan en la mesa. La obediencia a la palabra de Dios nos va a dar, en primer lugar, la primera tentación que el enemigo viene. Oye, te falta esto, te falta aquello, no tienes todavía esto, mira que te falta esto, mira que no tienes necesidad. La primera tentación va a ser con estas necesidades básicas. Nuestra confianza está en Dios, en el Dios que dice la palabra que si obedecemos a la Biblia, si obedecemos sus mandatos, si somos obedientes a su voluntad, nada nos va a faltar. Va a haber pan en la mesa, va a haber provisión en todas las áreas de tu vida, nada te faltará. Nunca escaseará el aceite en tu vasija. Mientras la palabra de Dios estaba en la casa, no escaseó, aleluya. Mientras hay profeta, mientras hay palabra, no escasea el pan de Dios, el aceite de Dios, la provisión de Dios. El Señor ha preparado manjares para ti. Él es quien adereza la mesa, el que prepara, el que adorna la mesa en presencia de tus angustiadores, en presencia de los enemigos. Él va a estar poniendo pan y manjares delante de ti. Va a poner lo mejor. No va a poner un pan solamente, sino que va además a decorar esa mesa con lo mejor para ti, porque eres su hijo obediente en la palabra. Siempre que hay una palabra abierta, siempre que hay Biblia abierta, hay pan en la mesa. Y ese pan es un pan bendito. Confianza. Yo tengo que decir, como testimonio, yo conocí al Señor con 18 años y trabajaba de lunes a domingo en 1000 cosas, haciendo 1000 inventos, 1000 trabajos, hacía de todo. Creo que he trabajado de casi todo. A veces lo cuento en mi casa, he trabajado de esto, también he trabajado de eso, pero tengo que decirte que no ahorraba, no tenía nunca dinero, siempre escaseaba, ganaba dinero, había de muchas formas diferentes, pero siempre escaseaba. Y es que dice la palabra de Dios que el que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama, lo despilfarra, y eso era mi vida sin Dios, un despilfarro donde entraba dinero y igual que entraba, salía. Tenía un agujero en el bolsillo y era impresionante cómo salía todo ese dinero. Pero desde que conocí al Señor, desde que empecé a aprender y a leer, a vivir en base a la palabra de Dios, yo he visto que con el tiempo trabajo mucho menos, soy diseñador gráfico, lo digo porque hay gente que puede estar diciendo, bueno, tú eres pastor y cobras un sueldo como pastor. Yo no cobro ningún sueldo como pastor, gracias a Dios, tengo mi trabajo de diseño gráfico y Él es mi proveedor. Y me alegra, ¿no? Porque me alegra porque puedo hablar con tanta libertad del diezmo, porque no estoy viviendo de un sueldo de la iglesia, sino de mi trabajo que gracias a Dios tengo. Y por eso te puedo decir con toda libertad, recoge con el Señor, trae tus diezmos al Señor siempre, porque hay provisión ahí. Dice la palabra de Dios que Él te va a abrir tesoros, nunca te va a faltar nada, porque siempre es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Ves? Entonces, al aprender esto en la palabra de Dios, al aprender que yo tenía que dar y que nunca iba a escasear a aquellos que dan, que aprendí en la Biblia de que Dios es un Dios tan grande que cuando tú le das una cuchara, Él te da una pala entera, te devuelve con una pala. Así que trae los diezmos al Señor, nunca olvides de dar tu diezmo al Señor.
Nunca olvides de aprender la palabra, porque la palabra de Dios va a poner pan en tu casa. Siempre va a haber pan para ti, siempre va a haber provisión para aquellos obedientes. No he visto justo desamparado, ni su familia que mendigue pan. No va a haber falta en tu casa de nada, conforme tengamos obediencia a la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. De la palabra podremos vivir, de la obediencia a la palabra. Segunda tentación, segundo plan de este enemigo, donde lo vemos. Vamos a leerlo para recordarlo. Dice, entonces el diablo, estoy en el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, es decir, arriba del todo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está bien, está también, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación, el diablo le lleva a Jesús a la santa ciudad, a un lugar aparentemente santo, la santa ciudad, la cúspide de la santidad, pero vista desde el plano religioso, porque Dios no es religión, sino relación. Aquí podemos observar que el diablo, él está dominando sobre la religión mundial, que él es el que está en ese pináculo. Si estaba ahí, es que tiene autoridad sobre las religiones de este mundo. Las religiones que están puestas sus ojos en el hombre y no en la palabra de Dios. Eso es una religión negativa, eso es una religión nociva, la religión que está puesta en el hombre y no en Dios, la religión que apunta hacia la adoración satánica, que al final es la desobediencia a la palabra del Señor. Eso es una religión mala. Cualquier religión que no apunte al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador es una religión falsa. No me hace falta decir nombres de ninguna religión, pero cualquier religión que no reconozca al único Señor y Salvador, el único camino que hay, el único mediador, solamente dice la palabra, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo dice la palabra en Timoteo, dice, solamente tenemos un camino, un mediador, un sumo sacerdote, uno al que ir, Jesucristo. Cualquier religión que vaya a otra cosa, a otro nombre que no sea el nombre de Jesús, es una religión falsa. Es una mala religión. Jesús vino a traernos relación y no religión. La religión trata de que el hombre, por sus actos, por sus buenas obras, vaya a un paraíso, al cielo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no somos salvos por obras, sino por fe en el Hijo de Dios. Cualquier religión que ponga la salvación en manos de las obras de los hombres es una religión falsa, equivocada, se salió de la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que es gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que para todos aquellos que se arrepienten y reconocen a Cristo como su Señor y Salvador y tienen en el centro de su vida a Cristo, todos esos son salvos por fe en Jesucristo y no por muchas obras que hagan. Por supuesto, el que tiene fe en Cristo, el que tiene obediencia a la palabra y las obras le siguen. Ellos no siguen a las obras, sino las obras les siguen. Las obras del cristiano les van siguiendo. No creen que son salvos por obras. Cualquier religión que pone cualquier desobediencia a la palabra de Dios en los mandamientos que los tenemos, los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5. Ahí nos habla de no tener ningún ídolo. No, ni siquiera un ídolo de madera, un ídolo de escayola, un ídolo de forma de hombre, forma de mujer, cualquier ídolo, cualquier clase de ídolo. Ídolo a veces puede ser uno mismo, pueden ser la familia, pueden ser los hijos, pueden ser el negocio, puede ser el trabajo, puede ser el dinero. Cualquier ídolo de cualquier forma, de la que sea, dice la palabra en Éxodo y en Deuteronomio 5, como te he dicho, que es desobediencia a la palabra. Y eso es una mala religión, es una religión que no nos lleva al cielo. La verdadera religión es la que nos lleva a una relación con Jesucristo. Mirad cómo el diablo, dice la palabra de Dios, que lleva a la santa ciudad, a un lugar prominente. Mientras tanto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Hemos leído al principio, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y mirar el diablo dónde lleva a la gente. Lo lleva a los primeros lugares, a las primeras posiciones, a escalar
sin esperar la provisión, el tiempo, mejor dicho, de Dios a los primeros lugares. Eso es la segunda tentación que viene el enemigo con nosotros. A tentarnos con primeras posiciones, con el egocentrismo, con el situarnos en los primeros lugares, con el gobierno, con el poder. Si algo ambiciona la humanidad y hay un ansia, es el ansia de poder. Ahí es donde está la primera ansiedad del hombre. Y con esta segunda tentación es con la que el diablo viene atacando, con posiciones, con diciendo, bueno, ¿tú qué has conseguido en la vida? Yo puedo darte las primeras posiciones. Si hacemos trampa, si sorteamos este sitio, te voy a llevar por un atajo que no es bíblico, pero es un atajo, para que consigas lo que tú estás anhelando, lo que tú más quieres, la primera posición, que tú estés arriba y que tú estés en un lugar de dominio. Ahí es lo que el enemigo ataca y la verdad, lo que ocurre es que cuando buscamos esos atajos diabólicos, lo que generan es que nos movamos de la posición de nuestra promoción. Dios tiene una promoción en un momento, en un tiempo, para cada uno de nosotros. A veces queremos escalar demasiado a prisa, o a veces queremos lugares que no son para nosotros, o a veces queremos alcanzar cosas que no están hechas para ti desde el principio de los tiempos. Fuimos cada uno de nosotros diseñados para una obra, para una vida aquí en la tierra. Y entonces a veces queremos alcanzar lugares, conseguir cosas que no estaban escritas para nosotros. Cuando esas cosas al final, alejándonos de Dios, alejándonos del tiempo de Dios, buscando nuestra propia promoción, lo que hacemos al final es una siembra carnal, y lo que vamos a cosechar, una cosecha carnal, y sembraremos una cosecha carnal. Así es de la misma forma. Entonces, ¿por qué? Porque luego vas a ver mucha gente defraudada, frustrada, porque han conseguido de todo, pero no están felices. ¿Cuántos suicidios hay en el mundo de gente justamente millonaria, enriquecida, que lo han conseguido todo, que han llegado a lugares de poder, lugares de dominio, pero vemos que tienen que usar de muchos medicamentos antidepresivos y están usando de suicidio y están usando de otras cosas para intentar llenar, porque no son felices con todo lo que han conseguido? Uno tiene que saber cuál es su posición, a lo que Dios lo ha llamado, cuál es su momento, cuándo Dios tiene que llamarnos. Simplemente esperando en Dios. Hay que decirle al enemigo, mi tiempo lo tiene Dios ya contado. Yo no me voy a acelerar, espero en Dios, no tengo nada de temor por los tiempos. No soy ni demasiado joven ni demasiado mayor para alcanzar lo que Dios ha prometido para mí. Dios tiene sus promesas y sus promesas son eternas para mí. Así que no voy a forzar nada, no voy a acelerar, no voy a perder, no voy a intentar poner una estatura mayor a mí, no voy a estar afanado, bástase cada día con su propio mal. No os afanéis por nada, no nos preocupamos por nada, no queremos aceleración del diablo, queremos el tiempo de Dios, para que no estemos viviendo una vida de estrés. Y el estrés ya sabemos, hemos visto en otros vídeos, y si no, míralos, ¿verdad?, de que lo que genera el estrés en el corazón. Y bueno, y lo que hubiese pasado es si Jesús se lanza y como dice en el Salmo 91:12. Tenía razón el diablo, estaba esgrimiendo la Biblia y sabía muy bien lo que estaba diciendo. Salmo 91:12 dice esto. Imagínate que Jesús accede y dice, muy bien, me lanzo porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, venga, voy a acelerar el tiempo, voy a ir más a prisa, voy a coger este atajo. Los ángeles, como dice la palabra, lo habrían recogido, lo habrían descendido desde ese pináculo. Y lo que hubiese ocurrido, es una hipótesis, ¿verdad?, mía, no estoy diciendo que esto sea lo que habría ocurrido ciertamente, sino que yo creo que es una hipótesis en base a la palabra, ¿no?, en 91:12 del Salmo, ¿verdad?, donde es verdad que los ángeles nos ayudan, es verdad que esos ángeles están ahí. Entonces, lo habrían descendido, y imaginaos la escena. Toda aquella parte de abajo estaría llena de los principales de las sinagogas, los principales
tesoreros, fariseos, escribas, todo, el sumo sacerdote, todo el pueblo, y le habrían visto bajar, descender, no sé si con ángeles visibles o invisibles, de tal manera, de cualquier manera, habría sido un gran milagro. Con ese milagro yo creo que habrían recibido a Jesús como el Mesías prometido. Y tú dices, oye, qué bien no, porque si reciben a Jesús como su Mesías, lo que ocurre es que el Evangelio, el mensaje del Señor, no, es aceptado por el pueblo judío, no es rechazado. Y si no es rechazado, ese evangelio no es predicado a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, tú y yo, gente que no somos israelitas, no somos del pueblo judío, no éramos del pueblo escogido, pero que gracias a que ellos rechazaron el mensaje del evangelio, los primeros apóstoles pudieron predicar y ver que el Espíritu Santo se manifestaba y tocaba a todos los pueblos gentiles. Fue gracias a que Dios permitió ese rechazo del pueblo, de su pueblo escogido, del pueblo escogido, que tú y yo fuimos escogidos. Así que gracias Jesús, gracias a Él, porque esperó su tiempo. Esta escritura, cuando Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, se refería a Éxodo 17:7. Ahí fue cuando los hebreos les faltó el agua en el desierto cuando salieron de la tierra de Egipto y les empezó a faltar agua y empezaron a preguntar. Estoy en Éxodo 17:7 para quien quiera verlo. ¿Está Dios con nosotros? Empezaron a preguntar porque les faltó agua. Empezaron a decir, Dios está conmigo, que está faltando agua en el desierto. No tenemos para beber. Vamos a ver, si Dios te ha sacado de Egipto con mano poderosa, con plagas extraordinarias, ha abierto el mar delante de ti, había una nube que te cubría para darte sombra, había un fuego para darte calor en la noche, una columna de nube y columna de fuego, estás teniendo una ropa que no envejece, estás andando por el desierto, yo me imagino que Dios les puso unos Levi's de estos que no se rompen nunca, ¿verdad? Y unas buenas zapatillas, unas Adidas yo creo que llevarían, ¿no? Y eran irrompibles, mejor, ¿qué digo que las Adidas? Mucho mejor, eran irrompibles. ¿Estás viendo esos milagros? Y estás pensando que el Dios que te ha dado todo eso, que te ha sacado del mundo, que te ha sacado de toda esa amargura de esclavitud, el que ha sido poderoso para librarte, ¿no te va a dar también agua? Esto nos habla a ti y a mí de que el Dios que nos sacó del mundo, de la esclavitud del pecado, el que venció a Satanás, el que venció a todo demonio, el que nos ha dado una vida y vida eterna, dice Primera de Juan, dice que ya tenemos vida eterna, estamos en vida eterna disfrutándola ya. A todos ellos, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? El que nos dio a Jesús también nos va a dar todas las cosas. Así que Jesús le dice, no voy a tentar al Señor, confío de que el que me sacó de Egipto, el que me sacó del mundo, el que me libró de las garras del león, el que me libró de la muerte, también es poderoso para darme agua, como estos hebreos al final pudieron beber agua de la roca. Todos aquellos que esperan esta palabra, esta segunda tentación, lo que habla es de confianza, en este caso, confianza en los tiempos de Dios, de que Dios tiene todo controlado en sus tiempos, de que aunque tú estás viendo algo que falta en este desierto que a lo mejor estás atravesando, es un tiempo donde Dios tiene el control y tiene una roca en su tiempo y es esa roca que es Cristo, te dará agua y todo lo que necesitas en su tiempo. Pero yo no voy a tentar al Señor mi Dios diciéndole, nos falta agua, me falta esto, me falta aquello. Confío en Dios, en que si yo creo, lo que he dicho en la primera tentación, si yo creo en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a poner pan en mi casa, pero también va a poner agua. Es decir, va a haber de todo, todo para la supervivencia de tu vida, para tu bendición. Muy bien, la tercera ya y última tentación la encontramos en el versículo 8 y dice, otra vez, vemos que el enemigo no se cansa muchas veces, ¿verdad? Al final se agota, porque hubieron tres tentaciones y al final se agota. Otra vez, es insistente, él va a insistir. Puede que hayas tenido una lucha y otra lucha y tú dices, bueno, ya he vencido aquí, ya he luchado esto, ya vencí aquí. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque no se cansa. Dice que lo dejó, dice la Escritura, por un tiempo. Es decir, que luego al tiempo volvería con el tiempo
a perseguirlo, a tentarlo, a probarlo. Pero otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todos te daré si postrado me adorares. Aquí se ve el plan y la pasión, el principal deseo del diablo. Su principal deseo es la adoración. Su principal deseo es que lo adoren, más que todo el poder, más que todas las riquezas, más que el cielo que tenía y que lo perdió. Él busca adoración, él busca que lo adoren. Entonces Jesús le dijo en el versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, lo que le ofrecía a cambio de adoración, que es lo que Él más desea, le estaba ofreciendo el mundo. Y primera de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, la gente entera, el mundo que no conoce a Dios, todas las personas que no tienen a Cristo, cualquier religión falsa, política y todas estas cosas que hay en el mundo, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que nos están diciendo, la mayoría de cosas que salen en la televisión, en la información, en los gobiernos, autoridades, casi todo, el 99%, ¿verdad?, de todo lo que sale, que estamos escuchando, excepto yo pienso que un 1% de esta manada pequeña que somos la Iglesia de Cristo, que seguimos predicando la verdad, está el mundo entero bajo el maligno. Por eso no tenemos que ser dirigidos por este mundo, porque sabemos quién es el director de toda esta sociedad, con el permiso de Dios, por supuestísimo. Él permite a ese lobo, mientras haya un tiempo que Dios ha determinado, ¿verdad? Pero tiene un tiempo ya establecido también para que acabe en su destino. El destino del diablo, su parada turística, donde él va a ir de vuelo, es el lago de azufre y fuego, juntamente y desgraciadamente con todos aquellos que no acepten a Cristo como Señor y Salvador, que no vivan una vida en base a la palabra de Dios. Y dice que el maligno está teniendo poder sobre todo el mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, cuando dice de este siglo, dice de el mundo, de la humanidad, ha cegado el entendimiento. Este mundo está ciego, dice la palabra de Dios. Así que tengo una palabra, Dios me tocaba con esto. ¿Cómo vas a seguir el mundo? ¿Cómo vas a seguir la moda del mundo? ¿Cómo vas a seguir el estilo, las costumbres? ¿Cómo vamos a meter los estilos del mundo si están ciegos? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no puedo tomar el estilo del mundo, yo no puedo tomar la medida del mundo, porque dice que el mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de este mundo, los tiene ciegos. ¿Y cómo voy a seguir yo a un ciego? Yo no sigo a un ciego, yo sigo la palabra de Dios que me da vida, que es lumbrera en mi camino, al Dios que ve, aleluya, al Dios que todo lo ve, a ese es el Dios que yo obedezco, el que tiene visión del pasado, del presente y del futuro, al que tiene palabra en el pasado, en el presente y en el futuro, a ese Dios que ya prometió algo en el pasado y se cumplirá en tu futuro, porque Él estaba ya en tu pasado trabajando en tu futuro. Él sí que ve. ¿Yo cómo voy a seguir el estilo del mundo, la moda del mundo, la política, las formas, los temores del mundo, lo que me están diciendo en las noticias con temores? Yo no voy a seguir esas palabras. Yo sigo la palabra de Dios. Yo no sigo a este mundo porque está ciego. Y si voy al lado de un ciego, pues al final nos vamos a caer todos. Así que yo quería otra hipótesis, ¿verdad? Permíteme otra hipótesis, ¿vale? En estas tres tentaciones, en este diálogo que continúa. ¿Y si Jesús hubiera accedido? ¿Y si Jesús llega a decir, bueno, accedo? Porque esta última tentación ya es una tentación del diablo ya in extremis, no diciendo, bueno, no tengo más armas, voy a dar el todo por el todo. ¿Vale? Saco aquí el capote y a torear, y saco todas mis cartas sobre la mesa, ¿vale? Entonces, como el mundo entero está bajo el maligno, toda la sociedad, todo el mundo, dice, bueno, ¿cuál es la tentación más fuerte que puedo dar? Esa va a ser la tentación, lo más fuerte, el deseo más profundo de nuestro corazón, aquello que tanto anhelamos, que al final estamos diciendo que si abrimos nuestro corazón demasiado, si no somos prudentes con nuestras palabras, pues que el enemigo lo sabe, y aquí en este caso sabía muy bien cuál era el mayor deseo de Jesús, que él va a atacar con lo que más amas, con lo que más quieres,
ahí es donde va a meter más el dedo en la llaga. Ahí es donde va más a atacar. Aquello que más amas, tienes que tener cuidado por eso. Dijo el Señor Jesús, donde esté tu corazón, estará tu tesoro. Si tu corazón está en las riquezas de este mundo, si tu corazón está principalmente, que no digo que sea malo, en una familia, de tener una familia, que es precioso tener una familia, y en tener un buen trabajo, en tu carrera, en cualquier cosa, si esa es la principal, que son cosas buenas, que Dios nos ha dado poder para hacerlas, nos ha dado poder e inteligencia para buenos trabajos, Él quiere que formemos una familia, Él quiere que tengamos gozo en este mundo, que gocemos de la vida, que estemos alegres en esta vida que Dios nos ha dado. Lo dice así Eclesiastés y Proverbios también nos habla de eso. Gózate, o sea, sé alegre, estate alegre, porque Dios lo quiere así. Gózate con tu trabajo, gózate con tu familia, alégrate. Es una bendición de Dios lo que Dios nos ha dado, por supuesto. Pero que en primer lugar, nuestro tesoro esté en los cielos. Si nuestro tesoro está en los cielos, el diablo no puede tocarlo. Nuestro primer tesoro tiene que estar en los cielos. Allá donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón, dice el Señor. Así que mi tesoro mayor está en los cielos, puestos los ojos en Jesús. Ahí es donde yo estoy mirando, a ese paraíso que Dios tiene preparado para nosotros. Y por supuesto, ya después de tener claro que primero es Dios, pues todas las bendiciones van a venir sobre todas esas cosas que tanto amamos. Pero en el caso de Jesús, el diablo analiza y dice, ¿qué es lo que tú más amas? Y mira, el diablo le ofreció justamente, y aquí se descubre también lo que Dios más ama de todo este universo, a ti. Te daré el mundo, te daré la humanidad, le dice. Te daré todas esas gentes que estás viendo, desde este monte alto. Mira a toda esa gente, mira a la persona que ahora mismo está escuchando este mensaje. Eres lo más importante para el Señor. Eres lo que Dios ha amado tanto, tanto te ha amado Dios, que dio a su Hijo. No hay otro Dios que haya hecho eso. Bueno, otro Dios falso, ¿vale? No hay otro humano que haya hecho eso. Dar su único Hijo por otros, pero que además esos otros no sean gente que le hubiésemos amado primero, sino que Él nos amó primero. En mi caso yo vivía de espaldas a Dios, yo no amaba a Dios, pero a lo mejor como tú también, que sin amarlo, Él te está amando. Sin que le hubiésemos amado primero a Él, Él nos amó a nosotros y nos dio a su Hijo, nos dio eternidad, ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por amor, porque eres lo que más ama Dios de este universo. Antes de que nacieras, te dice el Señor, antes de que nacieras, te conocí. Antes de que nacieras, morí por ti, dice la palabra en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios nos crease, ya murió por nosotros. Él hizo una diferencia entre nosotros y los ángeles. Dios no envió a su Hijo a morir por los ángeles que habían caído. Él envió a su Hijo por ti. Sus ojos miraron nuestro embrión. Él te conoció desde el vientre de tu madre, desde que estabas en el vientre de tu mamá. Ahí Dios te estaba viendo y en ese momento ya te amó. No hay amor más fuerte que el mío, te dice el Señor. No hay amor en el universo que te vaya a perseguir durante todos tus días. Todos los días te amo, te dice el Señor. Qué bueno que es Dios. Yo creo que hay que darle gloria y honra y alabanza a aquel que nos amó hasta el fin, dice la palabra de Dios. Hasta el fin. Hay gente que ama al principio. Hay gente que dura el amor en un principio, a lo mejor hasta la mitad de su vida. Y hay gente que al final no llega. Un matrimonio no llega hasta el final de sus días. Es precioso ver dos ancianos cogidos de la mano, amándose, queriéndose mucho después de tantos años. Hoy en día estamos viendo como cada vez hay más y más separaciones, porque no se ama hasta el fin. Jesús nos amó hasta el fin. Y ahí estamos viendo esta tentación. Dice, ¿qué es con lo que puedo tentar? Con lo que Jesús más ama, a ti y a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si Dios es Dios el que más nos ama, no sé cómo explicártelo. Pero, ¿por qué no murió? No murió, perdón, ¿por qué no accedió? Perdón. Estoy lleno ahora mismo de la presencia de Dios. De verdad,
me cuesta hablar. Lo que está diciéndole el enemigo, oye, no hace falta que mueras, no hace falta que sufras todo lo que tienes que sufrir, todos esos latigazos. Solamente me tienes que adorar y te doy toda la humanidad. Solamente me adoras y te doy lo que quieres. Ese es el mensaje del diablo. Adórame solamente, haz mi voluntad, vive a mi manera, te dice el diablo. Solamente así, y te daré todo lo que tú quieras. Esa es la tentación del diablo, darnos lo que nosotros anhelamos, queremos. Pero eso es una gran trampa. Mira, Dios te dice que tienes que ir a la cruz y ser sacrificado y morir. Yo te doy todo eso sin sacrificio. Pero es que sin sacrificio, sin muerte, no hay vida. Es necesario que el grano muera para que ese grano dé fruto en la tierra. No caer en la tentación es morir. Y tú dices, bueno, me estás diciendo que tengo que ser sacrificado. Sí, en el plano espiritual te estoy hablando, hay que ser sacrificado, hay que morir al yo. Cuando morimos al yo, vivimos, damos vida. Morir es bueno, no temas. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir mientras viva es Cristo, pero el morir es una ganancia tremenda. Voy a ganar si muero, porque en la muerte hay ganancia. Voy a recibir todo eso que creemos que el apóstol Pablo estuvo en ese cielo donde dice que vio cosas inexplicables que el hombre no puede repetir, de toda esa grandeza que hay. Y dice, yo quiero esa muerte porque mi muerte es ganancia. Todo esto además te quita también miedo, el temor a la muerte, que hoy en día en las noticias no paran de transmitir temor y temor. Quitémosle temor a la muerte, porque la muerte es ganancia. Yo sé que en estos días hay gente que a lo mejor me está escuchando que tiene familiares en el hospital, que tiene algún familiar que ha sucumbido a la enfermedad y ha muerto. Oro por ti en el nombre de Jesús. Ruego al Espíritu Santo para que traiga bálsamo sobre ti y sobre toda tu casa. Bendigo todo tu hogar. Y quiero echar bálsamo sobre tu herida ahora mismo, sobre el dolor que tú estás sufriendo por esa pérdida. Tengo que decirte que Dios tiene preparado un cielo maravilloso donde nos vamos a encontrar y donde dice la palabra que las familias serán juntadas. Y donde podremos vivir eternamente con ese Dios que nos ama hasta el fin. Así que tú puedes creer que la muerte es mala, pero mira, el hombre estaba en un paraíso y estando en ese paraíso, Dios lo tuvo que sacar de ese paraíso. Y tú dices, bueno, si estoy en un paraíso, ¿por qué me tienes que sacar del paraíso? Yo estoy aquí bien, estoy en tu presencia. El hombre pecó, Adán pecó, y por cuanto pecó, el pecado entró en la humanidad. Y cuando el pecado entra en la humanidad, él sería un hombre de pecado, separado de la presencia de Dios. Eso dice la palabra, que el pecado nos separa de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Adán al pecar estaba caído en pecado y Dios tiene que sacarlo de un lugar maravilloso, precioso, que es el paraíso. A veces tenemos que morir, hay que hacer un sacrificio. Ese es el plan mejor que Dios tuvo, porque si lo deja con vida dentro del paraíso, si lo deja con vida, Él podría haber tomado del árbol de la vida y vivir eternamente y así estar condenado eternamente. Dios a veces nos saca de paraísos aparentes para nosotros, de planes nuestros preciosos y muy buenos planes, que son paraísos a nuestros ojos, pero que son planes de muerte. Son planes que al final nos van a llevar a una ruina, a una hecatombe en nuestra vida, a un desastre familiar, económico, de cualquier manera y sobre todo espiritual. Dios a veces tiene que sacarnos de paraísos para llevarnos a lugares de muerte, para llevarnos a lugares donde podamos volver a tener una relación como Adán pudo tener otra vez una relación, donde pudo Jesucristo morir por nosotros y así ser el puente hacia la relación con Dios. Si Adán se llega a quedar en el paraíso, habría sido una muerte eterna, una muerte de condenación. Lo mismo de alguien que no salió todavía del paraíso. Sacó a Adán y Eva, pero la serpiente se quedó. La serpiente está en el paraíso prometiéndote mentiras, prometiéndote ilusiones, prometiéndote paraísos. Pero él está en un estado de condenación
perpetua. Ese es el lugar de Satanás, la condenación perpetua. Gloria a Dios, porque a veces nos lleva a desiertos el Espíritu Santo. Gloria a Dios y gracias, porque nos saca a veces de paraísos, porque esos paraísos están llenos de serpientes. Dios nos saca a lugares desiertos donde a lo mejor no vemos nada, pero la presencia del Espíritu Santo está allí. Gloria a Dios y muchas gracias y rogamos al Señor que su Espíritu Santo nos siga dirigiendo y que podamos contestar, como contestó Jesús en esta última tentación al diablo. Al Señor tu Dios adorarás, así que vete de aquí, Satanás. Vete de aquí, Satanás, porque adoro y sirvo a Dios. Esa es mi vida. Esa es como Pablo decía, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. No tengo temor a lo que pasará. Yo solamente estoy en una actitud de adoración, confiando en que Dios todo lo tiene controlado. Eso es lo que le dice tu adoración a Dios y a las tinieblas. Tu adoración le está diciendo a Dios, confío en ti plenamente, confío por mis tiempos, confío por mi provisión, confío en tu palabra, de que tu palabra se cumplirá y que tu propósito se cumplirá en mí. Aleluya. Y le estás dando un mensaje en esa adoración, le estás dando un mensaje a las tinieblas. No me rindo, no retrocedo, no inclino mi cerviz sobre tus peticiones, Satanás, sobre tus paraísos, sobre tus caramelitos, sobre todas las cosas que tú me estés ofreciendo. No inclino cerviz, no muerdo el anzuelo, no soy como el pez que muere por la boca, sino que adoro a Dios. La adoración está cerrando la boca a las tinieblas. Vete, Satanás, porque al Señor nuestro Dios adoramos. Vamos a adorar a Dios. Padre, te adoramos y te exaltamos. Confiamos en el nombre poderoso de Jesucristo, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, de que ya no hay condenación para todos aquellos que viven en Cristo. Nuestro vivir es Cristo, vivimos en Cristo, adoramos y servimos. Todo el que adora, sirve. El que sirve a Dios es porque antes le ha adorado. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Tú nos buscaste cuando te adorábamos. Aleluya. Tú estás viendo esta adoración, Señor. En esta adoración tus ojos están puestos sobre ti. La creación que tú has hecho, Señor, que nos amas. Nos amaste con amor eterno, Señor. Nos lo diste todo. Nos diste a tu Hijo Jesús. Y con Él nos lo has dado todo. Confiamos. Respiramos en el nombre de Jesús con toda tranquilidad, sabiendo que tú pondrás pan y agua en nuestras mesas. Sabiendo que tú tienes en los tiempos para nuestra posición, sabiendo que tú has hecho todo por nosotros. Lo has hecho todo por nosotros. Has hecho todo por nosotros. Tú te has hecho hombre, has muerto en la cruz, has vencido a las tinieblas, tú has resucitado, nos has abierto las puertas del cielo. Nos has resucitado para una vida eterna. Lo hiciste todo. Consumado es. Todo está hecho. Esta es la sentencia de todo enemigo, de todo infierno, de todo diablo, ahora en el nombre de Jesús. Consumado es. Jesús es el sacrificio completo, el cordero sacrificado que murió por todos nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no estábamos con la espalda vuelta a Él nos dio la vuelta y nos amó y nos abrazó. Recibe ahora, amigo que estás escuchando, recibe ahora el abrazo de Dios, el amor de Dios. Sus brazos se extienden hacia ti ahora. Recibe ahora la bendición de Dios. Si no conoces a Cristo, si todavía no le has dado tu vida a Cristo, si no vives en base a la palabra y no te has arrepentido de tus pecados, ahora haz esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Dejo atrás todo mi pecado. Voy a vivir en obediencia a tu palabra. Recibo a Jesús como Señor y Salvador. Y te doy gracias por la vida eterna. Espíritu Santo, guíame a partir de hoy. Señor, bendigo a cada uno de los que me están escuchando para que sean bendecidos con esta palabra, para que esta palabra produzca mucho fruto y fruto en abundancia en todos los hogares que están escuchándome ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Bueno, te espero en la próxima palabra, la próxima enseñanza y predicación. Suscríbete a este canal para recibir todas las noticias y así estamos en contacto. Déjame también saber tus comentarios. Si quieres comentarme algo, aquí puedes hablar.
Estaré encantado de responderte y poder tener una conversación contigo. Un diálogo santo, aleluya, un diálogo entre hermanos, y que esta entrevista, este diálogo, se cortó, porque Jesús venció, aleluya, y cerró toda la boca de todo demonio. Dios te bendiga mucho, nos vemos pronto.